El pequeño Leonardo Monteverde no probaba bocado desde hacía semanas. Los platos llegaban a su mesa impecables, hermosos, caros, creados por chefs premiados internacionalmente, que Carlos Daniel Monteverde, su padre, y un exitoso empresario, había contratado con la esperanza de ver a su hijo recuperar el brillo en los ojos. Sin embargo, el niño no tocaba nada. Carlos Daniel, un hombre que se jactaba de no haber perdido nunca una batalla en el mundo de los negocios, se sentía ahora completamente impotente. Había gastado una verdadera fortuna en especialistas, pero nada funcionaba, hasta que Beatriz de Alba apareció frente al gran portón de la mansión en la exclusiva zona de San Patricio en Saltillo. Fue recibida con desprecio, humillada por el personal de seguridad y por la ama de llaves, quienes le ordenaron que se marchara de inmediato. A pesar de los insultos, antes de darse la vuelta para regresar a su realidad en el populoso barrio de Iztapalapa, Beatriz dejó algo olvidado en la entrada. Cuando aquel pequeño objeto llegó a las manos del niño, el pesado silencio que reinaba en esa lujosa casa se rompió para siempre. Lo que el pequeño Leonardo dijo poco después fue suficiente para sacudir los cimientos del mundo de un hombre que creía tenerlo todo bajo control. Nuestras historias han viajado por muchos rincones. ¿Desde qué lugar del mundo nos acompañas hoy? Cuéntanos en los comentarios. El plato volvió a enfriarse frente a Leonardo por enésima vez en el día. Era un risotto de camarones con azafrán, una obra maestra culinaria preparada por un chef que cobraba 15,000 pesos mensuales solo por sus servicios privados. El niño de apenas 4 años miró la comida con una indiferencia que dolía, empujó el plato con la punta del tenedor y giró el rostro hacia la ventana buscando algo que ni él mismo sabía qué era. Carlos Daniel Monteverde apretó las manos detrás de la espalda, sintiendo la tensión en sus hombros mientras caminaba hacia el ventanal de la sala principal. Afuera, el jardín de la mansión lucía perfecto con sus setos recortados al milímetro y sus flores exóticas traídas de climas lejanos. Pero adentro la vida de su único hijo se estaba desmoronando paso a paso. En la habitación contigua, un ejército de 5 chefs, 2 nutricionistas de renombre y un pediatra de élite esperaban de pie sosteniendo carpetas con informes menús balanceados y diagnósticos que no habían servido para absolutamente nada. Carlos regresó al centro del salón y se plantó frente a ellos con la mirada gélida. ¿Cuánto tiempo llevan aquí?, preguntó con una voz que cortaba el aire. El chef de mayor rango, un hombre de barba canosa y filipina perfectamente almidonada, respondió con nerviosismo. 3 semanas, señor Monteverde, exactamente 3 semanas. Carlos asintió con amargura. ¿Y qué ha comido mi hijo en todo este tiempo? Nadie se atrevió a responder. Una de las nutricionistas abrió su carpeta, revisó sus propios gráficos de calorías y la cerró de inmediato, incapaz de sostenerle la mirada. Así es, murmuró Carlos, pasándose la mano por la nuca en un gesto de desesperación pura. Les estoy pagando cada centavo que pidieron. Cada uno de ustedes presume de currículums impresionantes, premios internacionales y restaurantes con listas de espera de meses. Y sin embargo, mi hijo no ha comido ni un grano de arroz. La nutricionista más joven intentó intervenir, sugiriendo con timidez una nueva estrategia lúdica basada en texturas y colores vibrantes. Carlos la interrumpió con un gesto seco de la mano. Ya lo intentaron todo. Purés con forma de estrellas, sopas de colores helados artesanales, con formas de animales. Él simplemente no toca nada. El chef veterano, tratando de salvar su reputación, habló con cuidado. Señor Monteverde, con todo respeto, quizás esto no sea un problema de cocina. El niño podría necesitar una intervención psicológica más profunda. Carlos cerró los ojos, sintiendo un cansancio
que el dinero no podía curar. Ya lo llevé con 3 psicólogos, 2 psiquiatras y una terapeuta ocupacional. ¿Quieren que siga con la lista? Nadie ha sabido darme una respuesta. Así que escuchen bien, quien logre que mi hijo vuelva a comer, será contratado de inmediato, con el sueldo que pida, vivienda incluida y cualquier beneficio que necesite. Los profesionales intercambiaron miradas rápidas, algunos ajustando sus corbatas, otros revisando sus relojes, calculando la oportunidad de oro que tenían frente a ellos. Mañana prepararemos una secuencia de 5 platos con perfiles sensoriales distintos, prometió la nutricionista mientras anotaba frenéticamente en su cuaderno. Carlos se despidió con apretones de manos formales y promesas que ya conocía de memoria. Se quedó parado en el silencio sepulcral de la sala mientras escuchaba los motores de los autos de lujo alejarse uno por uno. La pesada puerta principal se cerró y la casa quedó una vez más sumida en una quietud que asfixiaba. Caminó lentamente hacia el comedor donde el aire acondicionado mantenía una temperatura gélida que hacía juego con la atmósfera del hogar. Las sillas de madera oscura eran enormes, imponentes, rodeando una mesa diseñada para 12 comensales, que ahora parecía un desierto de madera pulida. En medio de toda esa opulencia, un pequeño niño de 4 años parecía encogerse un poco más cada día que pasaba. Leonardo seguía en la misma posición con sus pies colgando en el aire, sin llegar a tocar el piso, su cuerpo menudo perdido en el mueble monumental. El risotto ya estaba completamente frío y el tenedor permanecía exactamente donde lo había dejado. Carlos jaló una silla y se sentó al lado de su hijo, tratando de suavizar sus facciones. «Leo», llamó con dulzura. El niño no se movió. Mantenía los ojos cerrados y la cabeza ligeramente inclinada, como si el simple acto de existir le pesara demasiado. «¿Quieres comer algo? Lo que sea, hijo. Pídeme lo que quieras del mundo y te lo traeré ahora mismo». Leonardo apoyó la cabeza en el brazo de la silla y apretó los párpados. Carlos estiró la mano y acarició el cabello de su hijo con una delicadeza extrema, temiendo que el más mínimo ruido pudiera romper ese frágil equilibrio. El pequeño se quedó dormido allí mismo, en un sueño que parecía ser su único refugio. Carlos subió a su oficina, con el pecho oprimido, hizo llamadas a abogados, a otros pediatras, a clínicas en el extranjero, escuchando las mismas frases de consuelo vacías y las mismas pausas incómodas de quienes no saben qué decir. Colgó el teléfono sin anotar nada y abrió el cajón principal de su escritorio de caoba. Allí, guardada como un tesoro, había una fotografía doblada en las esquinas, Leonardo a los 2 años, riendo a carcajadas, con la cara manchada de salsa de tomate. Era un niño que comía de todo, que arrastraba a su padre de la mano hasta la cocina, que celebraba cada bocado como una aventura. Carlos apretó la foto entre sus dedos, mirando aquel rastro de salsa roja en la mejilla del niño. Ese niño se había ido, y él estaba dispuesto a hacer cualquier cosa lícita o no para traerlo de regreso de ese abismo de silencio y desgana. Mientras tanto, la noticia sobre el desafío del millonario de Saltillo corrió como la pólvora por toda la región. Pasó de chef en chef, de grupo en grupo de mensajes, de cocina en cocina. Todos sabían que el dueño de las Industrias Monteverde pagaría cualquier cantidad por salvar a su hijo. La noticia cruzó toda la ciudad, desde los restaurantes más exclusivos de la zona norte hasta las escuelas de gastronomía más prestigiosas. Todo el mundo hablaba del niño que no quería comer. Pero también llegó a los oídos de alguien que vivía en el otro extremo de la realidad. En Iztapalapa, una mujer cargaba pesadas bolsas térmicas dentro de un camión lleno hasta los topes, sin imaginar que su vida estaba a punto de cambiar por completo. Beatriz de Alba escuchó la historia mientras viajaba apretada entre 2 señoras que comentaban el chisme del momento. «Dicen que el hombre está desesperado, que paga lo que sea», decía una de ellas. La otra suspiró. «Los ricos también sufren».
pero al menos sufren con la panza llena y el bolsillo pesado. Beatriz no dijo nada, solo apretó con más fuerza el asa de su bolsa térmica y miró a través del cristal empañado del camión. A sus 28 años, Beatriz era una mujer forjada en el trabajo duro. Se levantaba a las 4 de la mañana para cocinar, empaquetar y entregar comidas caseras en las zonas de oficinas. Al final del mes, el dinero apenas alcanzaba para cubrir las medicinas de su madre, María Elena, de 56 años, y para ayudar a su padre Fernando, de 62, quien ya no podía cargar las cajas en el mercado donde hacía trabajos temporales. Al llegar a su casa, una pequeña vivienda de fachada humilde pero impecable, Beatriz dejó las bolsas en la cocina y se refrescó la cara con agua fría. El espejo sobre el fregadero le devolvió la imagen de una mujer con ojeras marcadas, pero con una determinación inquebrantable en la mirada. «Yo sé cocinar», murmuró para sí misma, como si estuviera pidiendo permiso al universo para soñar. Esa noche, mientras picaba ajos para la cena de su familia, su mente no dejaba de dar vueltas a la historia del niño rico. Fernando apareció en la puerta de la cocina, apoyado en el marco, frotándose la espalda con dolor. «¿Qué tienes, hija? Estás muy callada». Beatriz suspiró. «Parece que hay una oportunidad, papá. Una familia muy rica busca a alguien que cocine para su hijo. Pagan muy bien, dicen que es una mansión en San Patricio». Fernando se rascó la barbilla y guardó silencio un momento antes de responder. «Esa gente no nos ve como iguales, Beatriz. No nos ven como personas». Beatriz lo miró con tristeza. «Lo sé, papá, pero mamá necesita sus tratamientos y no podemos darnos el lujo de elegir». Él miró hacia el pasillo, donde María Elena descansaba en la penumbra. «Ve», dijo finalmente, «pero no dejes que nadie te pisotee, hija. Tu dignidad vale más que cualquier cheque». Durante la madrugada, Beatriz preparó sus pedidos de siempre, 32 paquetes de comida casera, pero en medio de todo, preparó uno extra con un cuidado especial. Cocinó un arroz blanco perfecto, un caldo de frijoles negros, espesado con epazote, cebolla y ajo, y un pollo deshebrado en una salsa suave de tomate, que llenó toda la casa con un aroma a hogar y protección. María Elena apareció en la cocina, envuelta en su bata desgastada. «¿Para quién es ese paquete, hija?». Beatriz la miró con una sonrisa tímida. «Es para una oportunidad, mamá». María Elena le dio un beso en la frente. «Ve con Dios, hija. Tu comida tiene algo que ninguna escuela enseña, tiene corazón». Beatriz tomó 2 camiones y caminó varias cuadras por las calles más silenciosas que jamás había pisado. Los árboles eran altos, las banquetas estaban limpias, y los muros ocultaban casas que parecían sacadas de una película. El portón de la familia Monteverde era de hierro forjado, oscuro, imponente, y más alto que toda la fachada de su casa en Iztapalapa. Beatriz se arregló el cabello, enderezó la espalda y se acercó al guardia de seguridad. «Buenas tardes, vengo por la vacante de cocina». El hombre consultó una tabla de madera. «¿Tiene credenciales? ¿Diploma de alguna escuela culinaria?». Beatriz tragó saliva. «No tengo diploma, pero sé cocinar». El guardia soltó una risa seca. «Sin credencial no hay entrada. Circule, por favor». Beatriz no se movió. «¿Podría al menos avisar que estoy aquí? ¿Traigo una muestra de mi comida?». En ese instante, un hombre con una filipina blanca impecable y un gafete dorado salió por el portón lateral. Era el chef Alejandro, un hombre de porte arrogante y perfume caro, que miró a Beatriz de arriba abajo, deteniéndose en sus tenis gastados y su bolsa térmica sencilla. «¿Esta joven es candidata?», preguntó con tono burlón. «Lo está intentando», respondió el guardia. Alejandro soltó una carcajada corta. «Querida, esto no es un puesto de garnachas en el mercado. Regresa a tu barrio». Beatriz sintió que la sangre le hervía, pero mantuvo la voz firme y la mirada alta.
Pues yo prefiero la honestidad del mercado que la soberbia de esta cocina, señor. Quédese usted con su perfume caro que yo me quedo con mis frijoles. Y ojalá su diploma logre que el niño abra la boca, porque por lo que sé, hasta ahora, no le ha servido de mucho. Alejandro dejó de sonreír, y su rostro se tensó. Seguridad, retírela de inmediato. Beatriz no gritó ni lloró. Simplemente dio media vuelta y comenzó a caminar. Sin embargo, unos metros más adelante, vio a un empleado joven que cargaba unas cajas hacia el interior de la propiedad. «¿Joven? ¿Me hace un favor?», le pidió Beatriz con urgencia. El muchacho se detuvo. «Entregue este paquete al hijo del dueño. Es solo comida, nada malo, se lo juro». El empleado dudó. «Esto no va a pasar por la cocina oficial, señorita. Me voy a meter en problemas». Beatriz le suplicó con la mirada. «Entonces entréguelo por fuera. Diga que lo encontró, invente algo, por favor. El niño lo necesita». El muchacho miró a ambos lados, tomó el paquete térmico, le hizo un gesto rápido de asentimiento y entró corriendo. Beatriz se alejó por la calle arbolada, mientras el sol de la tarde le calentaba la espalda. Los autos de lujo pasaban a su lado sin disminuir la velocidad, nadie la miraba. Pero ella no se arrepentía de nada. La comida buena no necesita adornos, solo necesita ser de verdad. Y ese paquete era todo lo que Beatriz tenía para ofrecer. Ahora, solo faltaba que alguien se atreviera a abrirlo y probarlo. El paquete de Beatriz quedó olvidado en una barra de servicio al fondo de la cocina principal durante casi una hora. El empleado que lo recibió no sabía qué hacer con él. Al no tener etiquetas, sellos oficiales ni nombres famosos, lo dejó entre unas cajas de suministros importados. Fue Consuelo, la ama de llaves, una mujer de 48 años, con una postura rígida y una mirada gélida, quien lo descubrió. Levantó el recipiente con 2 dedos, haciendo una mueca de asco. «¿Qué es esta porquería?», preguntó con voz cortante. El empleado, sin dejar de picar verduras, respondió: «Una muchacha lo dejó en el portón. Pidió que se lo dieran al niño». Consuelo abrió la tapa y el aroma del arroz recién hecho, el caldo de los frijoles y el pollo entomatado subió de golpe, llenando el espacio con una fragancia cálida y casera. Ella arrugó la nariz. «Esto es totalmente inadecuado. No tiene procedencia controlada ni pasó por los protocolos de higiene de esta casa. Tíralo a la basura de inmediato». «Sí, señora», respondió el empleado acercándose al bote de desperdicios. Pero antes de que el paquete tocara el fondo del basurero, Carlos Daniel entró en la cocina. Venía de su oficina con el celular pegado a la oreja y la corbata desanudada. Se detuvo en seco cuando el olor lo golpeó. «¿Qué es ese aroma?», preguntó interrumpiendo su llamada. Consuelo se adelantó nerviosa. «Nada importante, señor Monteverde. Un paquete que apareció en el portón de forma irregular. Ya ordené que se desechara». Carlos miró el recipiente. «Llévalo a Leonardo, Consuelo». La ama de llaves palideció. «Señor, no sabemos de dónde vino, podría ser peligroso». Carlos la miró con una intensidad que no admitía réplicas. «Dije que se lo lleves ahora mismo». Consuelo tomó el paquete y caminó hacia el comedor con la expresión de quien carga una ofensa personal. Leonardo estaba en su sitio de siempre, con las manos quietas en el regazo y los pies colgando. El plato del almuerzo oficial, una terrina de legumbres con crema fina, estaba intacto y frío. Consuelo puso el paquete de Beatriz aún tibio, a un lado del plato elegante. «Tu padre mandó esto», dijo con frialdad y se retiró. Leonardo bajó la mirada. Vio el arroz blanco suelto, los frijoles negros espesos y el pollo con esos trocitos de cebolla dorada que brillaban bajo la luz del comedor. El olor era diferente a todo lo que había sentido en las últimas semanas. No era un olor a restaurante, no era un olor a técnica culinaria. Era un aroma cálido sencillo, un aroma que parecía llamarlo por su nombre de pila.
Leonardo estiró la mano muy despacio, tomó el tenedor, pinchó un trozo de pollo y se lo llevó a la boca. Masticó lentamente, cerró los ojos y tragó. Luego, tomó una cucharada de arroz, después un poco de frijoles. Comía con la cabeza baja, concentrado, como si hubiera encontrado algo que llevaba buscando una eternidad. El tenedor golpeaba suavemente el fondo del recipiente de plástico y sus pies dejaron de balancearse. El niño estaba allí presente entero, habitando su propio cuerpo de una manera que no se veía en meses. El chofer de la casa pasó por la puerta del comedor, se detuvo en seco y abrió los ojos de par en par. Soltó las llaves del auto sobre un mueble y salió corriendo por el pasillo hacia la oficina. «Señor Monteverde, el niño está comiendo». Carlos soltó el teléfono, bajó las escaleras de 2 en 2 y atravesó el pasillo conteniendo el aliento. Se detuvo en el umbral del comedor y sintió que el corazón se le detenía. Leonardo estaba comiendo de verdad. El paquete ya iba por la mitad y el niño no se detenía. Carlos se apoyó en el marco de la puerta, se cubrió la boca con una mano y sintió que las piernas le flaqueaban. Leonardo levantó la vista, miró a su padre y con una voz pequeñita, ronca, por falta de uso, dijo 2 palabras que valieron más que toda la fortuna de la familia: «Está bueno». Carlos parpadeó rápidamente para limpiar sus ojos empañados. «¿Quién hizo esto?», preguntó sin dejar de mirar a su hijo. Consuelo, que había regresado atraída por el alboroto, respondió con el rostro rígido: «Una mujer que apareció en el portón sin credenciales. El guardia no la dejó pasar y no pedimos su nombre». Carlos miró el recipiente vacío sin etiquetas ni tarjetas. Luego miró a su hijo, que raspaba el fondo del plástico con el tenedor. «Encuentren a esa mujer, hoy mismo antes de que anochezca». Al equipo de seguridad le tomó menos de 2 horas. Las cámaras del portón mostraron su rostro con claridad, y el empleado que recibió el paquete confirmó la descripción: morena, cabello recogido, bolsa térmica negra. En una ciudad como Saltillo, encontrar a una mujer que reparte comidas no fue tarea difícil cuando se tiene el poder de los Monteverde. Preguntaron en 3 esquinas, rastrearon el origen de los pedidos y pronto tuvieron una dirección en Iztapalapa. Carlos leyó el informe en su oficina, una sola hoja con el nombre de Beatriz de Alba, su edad, dirección y ocupación: cocinera autónoma. Sin sitio web, sin currículum, sin premios. Cerró la carpeta y miró por la ventana hacia el jardín oscuro. Abajo, Leonardo dormía en su habitación con la barriga llena por primera vez en semanas. «Tráiganla aquí mañana a primera hora», ordenó. El auto negro de lujo se estacionó frente al pequeño portón azul de la casa de Beatriz a las 7 de la mañana. Ella estaba en la cocina terminando de empaquetar sus pedidos diarios cuando escuchó el claxon. Se secó las manos en el delantal y se asomó por la ventana. Un chofer con traje oscuro la esperaba apoyado en el cofre del vehículo. Fernando apareció detrás de su hija. «¿Quién es?». «No lo sé, papá». Beatriz abrió el portón y el chofer se enderezó de inmediato. «La señorita Beatriz de Alba, soy yo. El señor Carlos Daniel Monteverde solicita que lo acompañe a su residencia ahora mismo, de ser posible». Beatriz miró hacia atrás. Su madre, María Elena, apareció en el pasillo envuelta en su bata con los ojos brillando de esperanza. «Hija, creo que el paquete llegó a su destino». María Elena se llevó la mano al pecho. «Ve, hija. Ve con Dios y con mucho cuidado». Beatriz se cambió de ropa en 5 minutos, unos jeans sencillos, una blusa limpia y el cabello recogido con el mismo elástico de siempre. Subió al auto en silencio, mirando cómo el paisaje cambiaba drásticamente a través del cristal. Los edificios apretados de la periferia dieron paso a avenidas amplias y silenciosas. El ruido desapareció, los árboles crecieron y los muros se elevaron. Beatriz vio a una mujer paseando 2 perros finos por una banqueta impecable.
y pensó en su propia calle con los baches y el perro callejero que siempre dormía en la esquina. Cuando el auto se detuvo frente al portón de la mansión, sintió que el estómago se le revolvía. Era el mismo lugar donde le habían dicho que no podía entrar. Esta vez, el guardia abrió sin preguntar nada. Consuelo la esperaba en la puerta principal. «Por aquí», dijo sin saludar. Beatriz la siguió por un pasillo eterno, observando cuadros que debían costar más que toda su colonia y pisos tan pulidos que le daba miedo resbalar. Carlos Daniel la esperaba en la estancia principal de pie junto al ventanal. Se había quitado el saco y tenía las mangas de la camisa dobladas. Al verla entrar, se dio la vuelta. «¿Fuiste tú la que hizo ese paquete de comida?» Beatriz se detuvo en medio de la sala y sostuvo la mirada. «Fui yo». «¿Cómo lo hiciste?» «Pues cocinando, señor. Arroz, frijoles, pollo. El sazón que me enseñó mi madre». Carlos la observó detenidamente. Vio a una mujer sencilla, sin maquillaje, con las manos marcadas por el trabajo desde temprano. «Mi hijo no comía hace semanas. Pagué a los mejores profesionales del país y ninguno lo logró. Y tú, con un poco de arroz y frijoles, hiciste que comiera y que hablara». Beatriz bajó la mirada hacia sus manos por un segundo antes de responder. «¿Sabe qué pasa, señor Monteverde? La comida de los chefs es para llenar los ojos, pero la comida de madre es para llenar el corazón». El niño no estaba enfermo, estaba triste. Él no quería platos adornados, ni técnicas extrañas. Quería algo que oliera a hogar a alguien que de verdad se preocupa por él. Usted intentó resolver esto con dinero, pero el estómago de un niño se conquista con paciencia y frijoles recién hechos. Carlos parpadeó sorprendido por la franqueza de la mujer. «¿Quieres el empleo?» Beatriz lo pensó un momento. «Depende». «¿De qué?» «De cómo me vayan a tratar aquí adentro. Ayer su chef me mandó de regreso a la feria frente a todo el mundo. Yo vengo de Iztapalapa y me gano la vida honradamente. Si voy a entrar aquí para ser humillada, prefiero tomar mi camión de regreso ahora mismo». Carlos cruzó los brazos impresionado. «Aquí tendrás respeto. El sueldo lo acordamos después». Consuelo, que escuchaba desde la puerta, arqueó las cejas con desaprobación. «Empiezas hoy mismo», sentenció Carlos. «Consuelo, muéstrale la cocina». La ama de llaves intentó protestar, pero Carlos fue tajante. «Hoy mismo, Consuelo». Al pasar por el comedor, Beatriz vio a Leonardo sentado a la mesa, pequeño y quieto. Ella se detuvo, se agachó hasta quedar a su altura y le dijo con voz suave: «Hola, soy Beatriz. Yo hice la comida de ayer». El niño no respondió con palabras, pero sus ojos se movieron para seguirla hasta que desapareció por el pasillo. Carlos, que observaba desde el otro lado, se dio cuenta de algo vital. Su hijo había mirado a alguien con curiosidad, algo que no hacía en mucho tiempo. Lo que ninguno de los dos sabía era que ese pequeño encuentro era el inicio de una revolución que cambiaría la casa de arriba a abajo. En su primer día oficial, Beatriz abrió todos los gabinetes de la cocina y los cerró de inmediato. Había quesos importados, aceites, con etiquetas en idiomas que no entendía, y especias exóticas. Nada de eso le servía. Tomó una hoja de papel y escribió una lista que pegó en el refrigerador con un imán. Consuelo apareció a los 2 minutos. «¿Qué es esto?» «La lista del mandado». Consuelo leyó por encima de su hombro: «Arroz, frijoles de la olla, harina de trigo». «¿Estás bromeando? La despensa de esta casa vale una fortuna, y tú quieres traer cosas de mercado». Beatriz se dio la vuelta sin levantar la voz. «Señora Consuelo, yo no estoy aquí para impresionar a nadie. Estoy aquí para que el niño coma. ¿Quiere ayudar? Qué bueno. No quiere. También está bien, pero en la cocina mando yo».
Media hora después, un empleado trajo todo lo que ella pidió. Para el almuerzo, Beatriz preparó lo básico: arroz blanco bien hecho, frijoles con caldo espeso, un huevo estrellado con la orilla crujiente y plátanos fritos con canela. El olor se extendió por toda la mansión, subió por las escaleras y llegó hasta las habitaciones más alejadas. Leonardo apareció en la puerta de la cocina antes de que lo llamaran. Beatriz lo miró con una sonrisa. ¿Quieres esperar aquí conmigo? El niño no respondió, pero entró. Jaló un banco pequeño y se sentó cerca de la barra. Ella no le hizo preguntas, no intentó forzar una charla. Simplemente cocinó mientras tarareaba una canción antigua que su madre le cantaba de niña. Puso el plato frente a Leonardo. «Come lo que quieras, yo aquí me quedo contigo». El niño empezó por el huevo, luego el arroz con frijoles y dejó el plátano para el final. Se lo terminó todo. Beatriz recogió el plato sin hacer aspavientos. «Mañana habrá algo más rico», le prometió. Al segundo día Leonardo comió la mitad. Al tercero terminó casi todo. Al cuarto día estiró el plato vacío hacia ella pidiendo más. Al quinto día ocurrió el milagro. «¡Más!», dijo Leonardo, con su voz fina empujando el plato hacia Beatriz. La ayudante de cocina soltó una bandeja del susto. Consuelo se detuvo en seco y abrió los ojos como platos. Carlos, que estaba en su oficina, escuchó el revuelo y bajó corriendo. Beatriz le sirvió otra cucharada de arroz con una calma absoluta. «Come despacio, que está caliente». El niño obedeció, y mientras comía miraba a Beatriz de una manera distinta, como se mira a alguien que se reconoce sin saber de dónde. Los días pasaron y Beatriz estableció una rutina. Por la mañana el desayuno. Al mediodía se sentaba cerca de él. Y por la noche dejaba un bocadillo en el refrigerador con una nota por si le daba hambre. Nunca lo presionó, nunca lo trató como un problema que debía ser reparado. Lo trató como a un niño, y un niño necesita sobre todo a alguien que esté presente. Leonardo empezó a pasar todo su tiempo en la cocina, sentado en su banquito, siguiendo cada movimiento de Beatriz. Señalaba un ingrediente y ella le explicaba. «¡Zanahoria! ¡Mira, qué bonita! ¿Quieres tocarla?». Él la tomaba, la giraba entre sus manos y la ponía de nuevo en la barra con cuidado, como si fuera un juguete nuevo. Una tarde, mientras preparaba pan dulce, Beatriz empezó a contarle historias. «Mi mamá me ponía en una silla igualita a esta cuando yo era de tu tamaño. Me decía, Beatriz, pon atención, porque un día vas a necesitar saber esto». Y yo ponía atención, pero me equivocaba en todo. Una vez le puse sal al pan pensando que era azúcar. Hizo una mueca exagerada, y Leonardo soltó un pequeño sonido, un aire de risa, casi nada, pero estaba ahí. Su primer gesto de alegría genuina en meses. Carlos Daniel empezó a cancelar reuniones. Daba excusas de todo tipo: dolor de cabeza, asuntos personales, problemas de agenda. La verdad era que quería estar en casa, no en la oficina, sino en la cocina. Beatriz solía cocinar allí todas las noches después de que Leonardo se dormía. Con el cabello sujeto por una pinza vieja y un mechón siempre escapando hacia su rostro, se movía entre las ollas con una naturalidad que Carlos encontraba fascinante. Una noche de martes, él se apoyó en el marco de la puerta y se quedó observándola en silencio. Beatriz se dio cuenta, pero no dejó de mover la cuchara. ¿Se va a quedar ahí parado o va a ser útil?, preguntó sin voltear. «Yo no sé cocinar». «Y eso que nadie nace sabiendo. Venga aquí». Ella le extendió una cuchara de madera. «Pruebe esto y dígame qué le falta». Carlos probó el caldo y se quedó pensativo. «Le falta sal». Beatriz se dio la vuelta con una ceja levantada. «Miren nada más, ¿quién lo diría?». «Como mucho en restaurantes», dijo él encogiéndose de hombros. «Algo debía aprender». Beatriz soltó una risa corta que los tomó por sorpresa a ambos. Carlos se quedó mirándola mientras ella reía con una media sonrisa,
atrapada en el rostro como si no supiera muy bien qué hacer con esa sensación de ligereza. Se volvió una rutina. Después de que el niño dormía, Carlos bajaba a la cocina. A veces, ayudaba a picar algo casi siempre mal. A veces, solo se recargaba en la barra y hablaban. Beatriz le contaba de Iztapalapa, de las madrugadas frías, esperando el camión de la vez que entregó 30 comidas bajo una lluvia torrencial, y llegó a su casa empapada hasta los huesos, pero con el dinero para las medicinas de su madre. Carlos escuchaba sin interrumpir, y de vez en cuando soltaba fragmentos de su propia vida, los negocios que heredó sin querer, el padre que nunca estaba para cenar, el matrimonio que nació roto desde el principio. Valeria solo quería el apellido. Confesó una noche mirando al techo. Quería la foto en la revista. Cuando vio que un hijo implica despertarse de madrugada y llorar sin motivo aparente, hizo sus maletas y se fue. Beatriz no dijo nada de inmediato. Le puso un plato de carne con papas enfrente. «Coma», le ordenó suavemente. Con la panza vacía todo se ve peor. El espacio entre los dos empezó a acortarse. No era algo planeado, ni se había dicho una palabra al respecto, pero la forma en que Carlos buscaba a Beatriz en la casa era evidente para todos. Incluso Leonardo lo notó. Una mañana de sábado, el niño entró corriendo a la cocina. Abrazó la pierna de Beatriz y señaló a su padre que aparecía en el pasillo, aún en pijama. «Quédate», dijo el niño mirando a ambos. Beatriz se secó las manos en el delantal. «Su hijo le está dando órdenes, señor». «Ya lo escuché». «Entonces obedezca. Siéntese». Los tres desayunaron juntos por primera vez con el vapor del café, subiendo entre ellos, y el sonido de los cubiertos rompiendo el silencio. Una semana después, mientras Beatriz picaba verduras, el cuchillo resbaló y se hizo un corte fino en el dedo. Antes de que ella pudiera reaccionar, Carlos ya estaba a su lado. Le tomó la mano con firmeza y presionó la herida con un paño limpio. «Tienes que tener más cuidado», dijo con la mirada fija en su dedo, aunque luego sus ojos subieron a los de ella. «Yo puedo sola», susurró Beatriz con la voz entrecortada. «Sé que puedes, pero no tienes por qué hacerlo todo sola siempre». Beatriz sintió el calor de su mano y una cercanía que lo llenaba todo. Retiró la mano lentamente. «Gracias». Carlos salió de la cocina y se detuvo en el pasillo por un momento, cerrando los ojos antes de seguir su camino. Beatriz se quedó allí con el corazón latiendo demasiado rápido. Sabía que aquello era complicado, ella era la empleada, él era el patrón, y había un mundo de diferencias entre Iztapalapa y San Patricio. Pero la parte más difícil era que ella no quería que ese sentimiento se detuviera. Sin embargo, la paz duró poco. Unos días después, un lujoso auto blanco se estacionó frente a la mansión. Sin avisar, Valeria Alvarenga Monteverde bajó del vehículo ajustándose sus lentes oscuros. Con su vestido de diseñador y sus tacones altos, entró en la casa como si nunca se hubiera ido. Consuelo la recibió con una mezcla de sorpresa y alivio. «Dona Valeria, qué sorpresa. Avisa a Carlos que he llegado, Consuelo querida». Carlos bajó las escaleras con el rostro endurecido. «¿Qué haces aquí?» «Vine a ver a mi hijo». 8 meses, Valeria. Ni una llamada ni un mensaje, ni siquiera en su cumpleaños. Valeria se quitó los lentes con elegancia. «Necesitaba tiempo para mí. Sabes que no fue fácil». Leonardo dejó de comer, dejó de hablar. Se estaba desvaneciendo y tú no estabas. Estoy aquí ahora y tengo derechos. El encuentro con el niño fue frío. Leonardo se escondió detrás de Consuelo, y cuando Valeria intentó abrazarlo, el niño simplemente dijo, «No». Valeria se puso de pie, su sonrisa ensayada desapareció. «¿Quién está cocinando aquí?», preguntó al sentir el aroma que venía del fondo. Caminó hacia la cocina y encontró a Beatriz. «Así que tú eres la nueva», dijo cruzando los brazos.
Beatriz la miró con calma. Soy Beatriz. Soy Valeria, la madre de Leonardo. Y quiero que sepas que este lugar me pertenece. Beatriz no se amilanó. Es curioso. Yo vengo de muy lejos para trabajar aquí y jamás dejaría a mi madre sola. Usted tiene todo esto y se fue por 8 meses. El lugar en una familia se ocupa todos los días en los llantos de madrugada y en las enfermedades. ¿Dónde estaba usted? Valeria apretó los labios y salió de la cocina sin responder, pero su mirada prometía una guerra que apenas comenzaba. Valeria se instaló en la habitación de huéspedes y empezó una campaña silenciosa para debilitar a Beatriz. «Es muy esforzada, pobre», decía frente a los empleados. «Pero, ¿será seguro que alguien sin estudios manipule la comida de mi hijo?» Carlos intentaba ignorarla, pero las dudas sembradas por Valeria empezaron a crear un ambiente tenso. Una noche, Valeria organizó una cena con antiguos amigos sin consultar a nadie y contrató a un chef externo, desplazando a Beatriz de la cocina principal. Cuando Beatriz llegó y vio a extraños en su lugar, se sintió humillada. Carlos intervino. Beatriz preparará la cena de Leonardo en la cocina pequeña. Él solo come lo que ella hace. Valeria estalló. Vas a preferir a una cocinera de barrio antes que a la madre de tu hijo. Voy a preferir a quien lo cuida de verdad, respondió Carlos con firmeza. Esa noche, mientras los invitados cenaban lujos en el gran comedor, Leonardo comió una sopa de letras hecha por Beatriz en la cocina de servicio. Al terminar, el niño la miró y dijo: «Tú lo haces mejor». Se quedó dormido en sus brazos y Beatriz lo subió a su cuarto, sintiendo la mirada de Carlos desde el descanso de la escalera. Sabía que la situación era insostenible. Pocos días después, llegó la notificación legal. Valeria había solicitado la custodia compartida, alegando que Carlos era un padre negligente que dejaba al niño al cuidado de personal no calificado. Carlos se sentía acorralado. «Ella te está usando contra mí, Beatriz», le dijo en la oficina. «Dice que te entregué al niño porque no me importa». Beatriz lo miró con los ojos llenos de lágrimas. «Si yo soy el problema, me voy. No quiero que Leonardo sufra por mi culpa». «No te vas a ir», sentenció Carlos tomándola de las manos. «No voy a dejar que nos quiten lo que hemos construido». Pero Valeria no se detuvo. Contrató investigadores para buscar trapos sucios en la vida de Beatriz, pero no encontraron nada más que una vida de sacrificio y amor por sus padres. Frustrada una noche, Valeria entró ebria a la habitación de Leonardo a medianoche. El niño despertó gritando de terror, llamando a Beatriz. Carlos llegó primero y encontró a Valeria tratando de jalonear al niño mientras el cuarto apestaba a alcohol. «Fuera de aquí», le ordenó con una voz que helaba la sangre. Valeria salió tropezando, y fue Beatriz quien logró calmar el llanto del niño en pocos segundos. Ese incidente fue decisivo para el juicio que se aproximaba. La audiencia final se llevó a cabo en un edificio gris del centro. Beatriz esperaba afuera sentada en un banco de madera rezando con un rosario entre las manos. Adentro, los abogados de Valeria atacaban la falta de títulos de Beatriz, pero el pediatra y la trabajadora social fueron contundentes. El niño se había salvado gracias a la presencia y el afecto de su cuidadora. Finalmente, el juez pidió hablar con Leonardo. El pequeño, con su voz firme y clara, le dijo a la psicóloga: «No me quiero ir con ella. Ella se fue y tardó mucho. Vía se queda conmigo, ella es mi familia». El informe fue demoledor para Valeria. El juez le negó la custodia compartida y dictaminó visitas supervisadas condicionadas a terapia. Cuando Carlos salió de la sala y vio a Beatriz, se sentó a su lado y le dio la noticia. Ella lloró de alivio. «Dijo que eres su familia, Beatriz, y la mía también, si tú quieres». En la banqueta del juzgado, los padres de Beatriz los esperaban. Fernando abrazó a su hija y miró a Carlos con seriedad. «Cuídela bien». «Con mi vida»,
respondió el empresario. 6 meses después, la mansión de los Monteverde era un lugar irreconocible. Ya no había ese silencio sepulcral, ni ese frío artificial. El olor a café de olla y pan recién horneado impregnaba cada rincón. Beatriz ya no era la cocinera, era la señora de la casa, aunque seguía pasando la mayor parte del tiempo en la cocina, enseñándole a Leonardo a preparar tortillas y a distinguir los olores de las hierbas. Un sábado por la mañana se celebró la boda en el jardín. Fue una ceremonia pequeña solo con los amigos más cercanos y la familia de Beatriz. Fernando caminó por el césped con su traje nuevo orgulloso, llevando a su hija del brazo. Leonardo, con un pequeño traje y tirantes, caminaba al otro lado de Beatriz, sosteniendo su mano con fuerza. Carlos los esperaba en el altar con los ojos húmedos de felicidad. «Ahora somos todos», dijo el niño cuando llegaron al frente. María Elena lloraba de alegría desde la primera fila, viendo cómo su hija había transformado un desierto de dinero en un jardín de amor. 4 meses después del matrimonio, la rutina volvió a cambiar. Beatriz empezó a sentirse cansada y a rechazar el olor del café que tanto amaba. Fernando, que la visitaba seguido, se dio cuenta de inmediato. «Hija, tienes el mismo brillo que tenía tu madre cuando te esperaba a ti». Beatriz sonrió y esa noche le dio la noticia a Carlos. Leonardo saltó de alegría al saber que tendría un hermano. La cocina, que alguna vez fue el escenario de la tristeza de un niño que no quería comer, era ahora el centro de una familia que celebraba la vida en cada bocado. Beatriz, de Alba, la mujer de Iztapalapa, a la que no querían dejar entrar, se había convertido en el pilar que sostenía el mundo de los Monteverde, demostrando que no hay riqueza más grande que el calor de un hogar de verdad. ¿Sabe, mi querido amigo, mi querida amiga, que me escucha hasta este momento? Al cerrar esta historia, me quedo pensando en cuántas veces la vida nos pone frente a portones que parecen imposibles de abrir. A veces el mundo nos juzga por lo que no tenemos, por el título que no pudimos costear, por el barrio de donde venimos o por las ropas que vestimos. Pero la historia de Beatriz y el pequeño Leonardo nos recuerda una verdad que el tiempo suele grabar a fuego en el corazón de quienes ya hemos vivido lo suficiente. El amor no se cocina con técnicas sofisticadas, se cocina con presencia. El pequeño Leonardo no estaba buscando un sabor exótico ni una presentación de concurso. Él estaba buscando un ancla, alguien que no se fuera cuando las cosas se pusieran difíciles. A menudo en nuestra madurez nos damos cuenta de que los momentos más valiosos no ocurrieron en grandes eventos, sino alrededor de una mesa sencilla, con un plato de frijoles calientes y alguien que nos escuchaba de verdad. Si usted hoy se siente como Beatriz, luchando por sacar adelante a los suyos, o si se siente como Carlos, teniendo mucho, pero sintiendo que le falta lo esencial, recuerde que la solución suele ser mucho más simple de lo que pensamos. La vida se trata de quedarse, de ponerle el alma a lo que hacemos, por pequeño que sea. Beatriz no cambió esa casa con dinero, la cambió con su sazón y su verdad. Me encantaría que usted, que ha llegado hasta aquí, me contara, ¿cuál es ese plato que en su familia significa «te quiero»? ¿Qué aroma le trae los recuerdos más bonitos de su madre o de su abuela? La cocina es el corazón de la casa, y el amor es el ingrediente que nunca debe faltar. Gracias por acompañarme en este viaje. Que Dios bendiga su mesa y a los suyos, y que nunca falte en su hogar ese aroma a frijoles recién hechos y a cariño verdadero. Nos vemos en nuestra próxima historia, para seguir compartiendo lo que nos hace humanos.